Bienvenidos a un nuevo módulo de cartografía. En esta ocasión vamos a ver cómo discretizar, es decir, cómo representar datos estadísticos de Costa Rica de acuerdo a varios criterios. Vamos a escoger uno de las posibilidades que existen a la hora de representar estos datos estadísticos, y vamos a ver también cómo sería la salida gráfica con todos sus elementos formales. ¿Ok? Bueno, primero, obviamente hay que tener configurada la vista en GeoBasic en el sistema de referencia que le corresponde, en el oficial desde 2007, que sería el CRTM05. Ya saben que eso se hace buscando en código EPSG por sistema de referencia de acuerdo a su código, que sería el 5367, que es el CRTM05. Bien, una vez que tienen definido el sistema de referencia de la vista en el mismo sistema de referencia de las capas que va a coger la vista, podríamos comenzar a explorar las posibilidades de representación de una capa. Bueno, en este caso se trata de una capa sobre el resultado electoral de las elecciones para la presidencia de la República del año 2006. Están en el sistema CRTM05, esta capa está disponible en el Atlas y a la hora de escoger, en este caso se trata de polígonos. Entonces, si revisamos la tabla de atributos de la capa, veremos que contiene muchos campos, algunos de los cuales son los resultados electorales por partido político de los diferentes que concurrían a las elecciones para la presidencia de la República. Bien, vamos a escoger un criterio de representación. Vamos a representar, mejor dicho, una variable. Nos vamos a ir a las propiedades de la capa y en este caso en simbología, de las posibilidades que se nos ofrecen para representar los datos. Tenemos una que es la opción de intervalos. En la miniatura podemos observar el efecto, la parte visual, cómo quedaría, cómo se expresaría la simbología del tipo de clasificación. En este caso, hay posibilidades de hacer representaciones por puntos, por símbolos graduados, proporcionales, etcétera. Bueno, en este caso vamos a hacer un mapa de coropletas, es decir, vamos a asignar un color al valor estadístico correspondiente a cada polígono. Bien, eso sería mediante cantidades intervalos. ¿Qué campo de clasificación vamos a escoger? Bueno, pues de los que habíamos visto previamente en la tabla de atributos, vamos a escoger el de votos en blanco, es decir, de abstencionismo. Bueno, no es exactamente abstención, pero votos en blanco. Tipo de intervalo. Aquí es donde podemos escoger entre tres posibilidades. Tenemos la posibilidad de escoger una representación por intervalos de clases iguales, que se supone que dividen el rango de valores de atributos en subrangos de igual tamaño. No suele ser el método más apropiado para hacer una cartografía temática, porque generalmente este método lleva a la creación de clases con frecuencias muy diferentes que dan por resultado mapas en general mal balanceados, ¿no? Sencillamente puede ocurrir que una o dos clases cubran casi todo el territorio, mientras que las restantes tienen una extensión insignificante, ¿no? Tenemos, por otro lado, también el método de cuantiles, que es más adecuado que el de métodos iguales, que el de
que el método de intervalos iguales. El método de cuantiles básicamente aplica un algoritmo en base al cual el cálculo de límites de clase se hace a partir del histograma de frecuencias acumuladas. Entonces, bueno, el cuantil asigna el mismo número de valores de cada clase. No hay clases vacías, por tanto, ni clases con demasiados valores. Esto en principio es una ventaja. La desventaja es que no podemos escoger el número de clases. Entonces, bueno, el mapa a veces puede resultar incorrecto o digamos, poco expresivo o insuficiente desde el punto de vista de la representatividad del dato. Porque entidades similares se pueden situar en clases adyacentes o entidades con valores muy diferentes se pueden quedar dentro de una misma clase. Entonces esta distorsión se puede reducir aumentando el número de clases, pero bueno, eso es un poco más complejo porque bueno, hay que diluir. Entonces, bueno, tenemos el otro, que es el tercer método, que es el de intervalos naturales, que utiliza un algoritmo que se llama algoritmo de Jenks, que, bueno, básicamente las clases de cortes entre los límites, es decir, entre una y otra clase, los cortes naturales están basados en lo que se llama las agrupaciones naturales inherentes a los datos, ¿ok? Que el programa elige automáticamente. Los cortes de clase se caracterizan porque agrupan mejor los valores que se parecen más entre sí y maximizan las diferencias entre clases. Entonces, bueno, las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables. Bueno, los cortes naturales son clasificaciones específicas de cada dato y nos sirven para comparar varios mapas creados a partir del mismo tipo de información. Entonces hay que tener precaución con esto. Pero como en este caso vamos a hacer un solo mapa, no una comparación de ellos, pues en realidad el algoritmo de cortes naturales de Jenks es de los más adecuados, porque toma en cuenta, insisto, la frecuencia de los valores dentro de lo que sería el histograma de frecuencias. Bien, vamos a utilizar entonces el de intervalo de cortes naturales. Bueno, el número de intervalos. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta que tenemos que encontrar un compromiso entre la expresividad de los datos desde un punto de vista geográfico y el respeto del criterio estadístico. Si utilizamos únicamente un criterio estadístico, pues en principio deberíamos de dar el mismo peso a todas las clases. Eso nos va a generar un mapa que no refleja las disparidades y contrastes geográficos del fenómeno. Entonces es incorrecto. Pero quedarnos solo con esa otra parte de las disparidades y de bueno, la expresividad como único criterio para la representación del mapa tampoco sería correcto. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución en principio ante un dilema como este? Pues adoptar un criterio mixto, digamos. Hay que ser responsable a la hora de reflejar o de representar los datos, ¿no? Es preferible utilizar no más de 7 clases porque el propio ojo no está preparado, el ojo humano, para distinguir matices de color más allá de 7 o de 8 clases dentro de una rampa bicolor, ¿no? Si escogemos menos clases, el mapa va a ser más expresivo porque va a expresar de forma más efectiva los contrastes. Pero entonces estaríamos incurriendo en otro problema, que es la simplificación de los datos. Y si escogemos un número excesivamente alto de clases, lo que ocurre es que diluimos el problema, por así decirlo. Entonces, entre estos dilemas que son importantes en cartografía, hay que adoptar un criterio ético de máxima objetividad, asumiendo la inherente subjetividad de representar los datos de una manera o de otra. Es decir, en resumen, consciente o inconscientemente vamos a estar manipulando en cartografía.
Se puede hacer de forma deliberada o no, o tratar de no hacerlo siguiendo un criterio ético y balanceado, es decir, un criterio geoestadístico. Pero bueno, vamos a escoger, por ejemplo, para este mapa, 7 clases y vamos a escoger un rango que vaya, bueno, un rango de 2 colores que exprese de manera efectiva la realidad del fenómeno. Le damos a calcular intervalos. Vamos a aplicar y a aceptar. Bien. Bueno, ya tenemos el dato porcentual de abstencionismo representado en el mapa. Aquí les animo a probar entre los diferentes métodos y los diferentes números de clases hasta lograr un mapa que refleje de manera fiel las tendencias territoriales, geográficas del fenómeno. En este caso son votos, pero podría ser cualquier otro dato estadístico asignado, asociado a los distritos de Costa Rica. ¿Ok? Bien. Bien. Los otros aspectos relacionados con salidas gráficas con el programa, con GeoGeSig, hay que considerar formalidades propias de la cartografía, como que, bueno, no es solo una formalidad, es una evidencia. Costa Rica no es una isla. Hay que tomar en cuenta que el público, el destinatario de los mapas no tiene por qué saber exactamente dónde está geográficamente situado un determinado territorio. Entonces hay que contextualizar el lugar de la manera más fiel posible a la realidad. Y la realidad es que Costa Rica tiene una frontera terrestre norte y una frontera terrestre sur. Entonces tenemos que añadir algunos elementos para que el mapa pueda ser correcto desde un punto de vista cartográfico y formal. Bueno, para eso vamos a añadir algunas capas adicionales. Vamos a añadir la frontera norte, que sería Nicaragua. Vamos a añadir también la frontera sur, que sería Panamá. Y vamos a añadir también un fondo. Bueno, esto se puede hacer de dos maneras. Modificando, digamos, el color de fondo de la vista por defecto, que está en blanco, para que esté en otro color, o añadiendo, como voy a mostrarles, otra capa para después darle color a la capa. Pero bueno, vamos a optar por esta segunda opción. Y básicamente es las fronteras o digamos los océanos, los mares, como elemento pues integrante del territorio. Y le damos a aceptar. Bueno, vamos a ordenar y simbolizar correctamente las capas. Vamos a situar la capa de mares de fondo y le vamos a asignar de una vez un color más adecuado que represente correctamente la variable. Vamos a utilizar un color, bueno, que se relacione con el elemento, que en este caso es el agua, los océanos, los mares. Por tanto, le asignamos un color azul. Bien, después los otros elementos no deben interferir innecesariamente en la variable protagonista del mapa, que es el abstencionismo electoral en Costa Rica en una escala de colores
desde un color pardo oscuro hasta un color casi amarillo. El resto son elementos secundarios o accesorios que no tienen que interferir visualmente en el protagonista de este mapa. El blanco en cartografía suele ser sinónimo de ausencia de información, por tanto no es lo más adecuado, a no ser que tengamos un determinado territorio en el que precisamente lo que hay es una ausencia de información, en cuyo caso sería correcto. Es decir, que tanto el territorio de Nicaragua como el de Panamá, en este caso, son elementos que están presentes en el mapa, pero que no queremos darle protagonismo. Entonces, lo más adecuado sería asignarles pues un color gris, por ejemplo. Un color que no distraiga la atención del elemento nuclear de nuestro mapa, que es... Podemos incluso asignarle el mismo color si después previamente aclaramos cuál es cada territorio y cuál es cada país. Aunque tampoco lo perfecto en realidad sería asignarles dos colores de gris, porque son dos territorios diferentes. Pero bueno, como después vamos a añadir una etiqueta de nombre, no habría problema en ese sentido. Bien, pues con todos los elementos ya propios de la vista correctamente configurados, podríamos comenzar con lo que sería el diseño del mapa. Entonces, para eso nos podemos cerrar provisionalmente la vista. Nos vamos a mapa y vamos a crear un nuevo mapa. Vamos a utilizar un tamaño de hoja, de folio, un DIN A4 de tamaño. Sería tamaño vertical. Vamos a insertar la vista sin título, que es con la que previamente estábamos trabajando. Vamos a personalizar los márgenes. Un centímetro sería suficiente en cada margen. Le damos a aceptar. Y vamos a modificar la escala. Vamos a fijar la escala en 2 millones. Perfecto. Para poder modificar la escala tienen que tener seleccionada la vista, como es mi caso, ¿ok? Si no tienen seleccionada la vista, ven que la escala se desactiva, ¿ok? A veces se desajusta, a medida que uno va configurando, que va añadiendo elementos al mapa, se desajusta. Entonces hay que seleccionar la vista y volver a asignar el valor de escala que queramos. Bien, podemos entonces comenzar a añadir elementos, como algunos ya conocen. Por ejemplo, la flecha de orientación norte, la seleccionamos, dibujamos el espacio con un clic y arrastrando el espacio que va a tener esa flecha, seleccionamos la que más nos guste, asociada a la vista. Bien. Y bueno, más adelante podremos cambiar un poco la configuración de esta flecha de orientación norte. Bien, lo otro que se puede hacer, que es conveniente, sería modificar un poco la posición de los elementos del mapa, de Costa Rica en concreto, para dejar un espacio para la leyenda en la esquina inferior derecha de nuestro mapa. Entonces, para eso, para poder modificar, vemos que aquí está inactivo todo lo relacionado con la vista. Esto es todo lo relacionado con el mapa. Es decir, si yo selecciono esta mano, lo que cambia es la posición del lienzo de la totalidad del mapa. Pero si yo quiero cambiar elementos internos del mapa, tengo que seleccionar la vista con la herramienta de selección y voy a arrastrar ligeramente a la derecha
para dejar suficiente espacio. Yo creo que ahí está bien. Bueno, vamos a ir añadiendo otros elementos. Aquí hacen falta definir bien los territorios en color gris y los océanos para contextualizar un poco el mapa. Entonces, vamos a añadir esos elementos como texto. Ya ven que pueden modificar el tamaño, todas las características, hasta la tipografía. Tenemos que añadir también los mares y los océanos. Bien. A continuación, vamos a añadir la leyenda, pero antes, para que digamos que el nombre sea fácilmente entendible, vamos a modificarlo en la tabla de contenidos, porque aunque el shape es un shape de elecciones, en realidad la variable que estamos representando es una columna de la tabla de atributos. Entonces vamos a cambiar el nombre. Y vamos a añadir la leyenda dentro de, bueno, aquí tenemos muchas opciones, se puede insertar un cajetín, muchos elementos. Vamos a insertar la leyenda. Hay que seleccionar la vista. Vamos a deseleccionar los otros elementos que en realidad no nos interesan para representar el mapa, aunque están presentes en él.
Bueno, vamos ajustando todos los elementos. Otro elemento integrante importante sería la barra de escala. En este caso la voy a situar en la parte inferior izquierda. Bueno, vamos a añadir además un cuadro de color opaco para encuadrar la leyenda y que no quede tan confusa como elementos sueltos en el mapa. Mediante la herramienta de insertar rectángulo pueden con un clic y después con otro clic definir el tamaño de un rectángulo. Después pueden ir a sus propiedades y asignarle pues un determinado color, una determinada simbología. El problema con eso es que, bueno, obviamente, pues al hacerlo les va a tapar los elementos que hay detrás. Entonces tienen que tener la precaución de saber qué están seleccionando en cada momento. Por ejemplo, yo ahí tengo acabo de seleccionar la leyenda que está justo por detrás y la puedo colocar delante para que efectivamente pueda ver ambos elementos. Bien. Bueno, en realidad aquí faltarían cosas que vamos a completar. Bueno, se puede añadir un cajetín a nuestro mapa o podemos sencillamente ampliar este espacio, el correspondiente con la leyenda, para bueno, pues dejar un espacio razonable a los otros elementos, la información relacionada con el mapa, que básicamente es una información de tipo texto. Bien, esa información que es importante, pues hace referencia al autor, la fecha, la escala, etcétera. Toda esa información la vamos a introducir aquí. Bueno, en cuanto al autor, pues sería quien elabore el mapa, ¿verdad? La fecha habría que introducirla, en este caso sería, bueno, 2006. Si tienen el mes o la fecha exacta, pues también habría que introducirlo. Podemos, aunque ya lo hemos indicado en la barra de escala, se suele poner la escala también en el mapa.
la fuente de los datos, el sistema de referencia, en este caso vamos a reducir el tamaño. Bueno, para ser un poco más específicos, le podría añadir a este mapa, aunque eso es opcional, es decir, se puede incluir en la leyenda o podemos incluirlo como un elemento textual aparte, que sería el título del mapa. Bueno, aquí realmente caben todos los ajustes posibles, pueden explorar todas las posibilidades que ofrece el mapa. Nos faltaría algo muy importante, que sería la grilla o la malla de coordenadas. Que se configura en las propiedades de la vista. Bien, vamos a poner aquí una rotación para que los elementos del eje Y queden verticales, que son las letras. Vamos a ver qué tal con 100.000. Bueno, es aceptable. Bueno, y con esto, en principio, ya podríamos proceder a exportarlo a un fichero PDF, simplemente dando un nombre en formato PDF y se les generaría el mapa. Y bueno, con esto terminaríamos esta parte de discretización y salidas gráficas.